Ya, entonces vamos a ver la segunda parte de teoría de errores, propagación de errores en evaluación de funciones. O sea, cuáles son los errores que uno comete, por ejemplo, cuando uno toma una función, la evalúa en un X asterisco, en una aproximación de X, ¿qué error arroja después que uno hace la evaluación? ¿Qué error numérico arroja después de que uno hace la evaluación? Entonces, objetivos de la clase son estudiar la propagación de errores en evaluar funciones de una variable, y estudiar la propagación de errores al evaluar funciones de varias variables. O sea, vamos a trabajar con funciones de una variable, o sea, f de x, y por ejemplo, f de x, y. Bueno, se generaliza f de x, y, f de x1, x2, x3, hasta xn, en realidad pueden ser n variables. Entonces, propagación de errores en evaluar funciones primero de una variable, o sea, cuando estamos frente a una función igual a f de x. Si nosotros consideramos que x asterisco es una aproximación del valor de x, se desea determinar el error absoluto al evaluar f de x en x asterisco. O sea, ¿cuál es el error cuando nosotros tomamos la función f y evaluamos en x asterisco en vez de evaluar en el valor exacto de x? ¿Ya? Entonces, por definición, el error absoluto al evaluar la función f en x asterisco es igual al valor absoluto de f de x menos f de x asterisco, o sea, el valor absoluto de evaluar la función en el valor de x real menos el resultado que nos da al evaluar la función en el x aproximado, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema cuando queremos obtener este que está acá? Es que no conocemos el x, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? El valor exacto de este x asterisco. Entonces, para superar esta dificultad, si x asterisco está cerca de x y f es una función continua y diferenciable, o sea, lo que estamos diciendo que es continua, más o menos que la gráfica, no hay que levantar el lápiz para hacer la gráfica de la función, y diferenciable que existe la derivada en los puntos cercanos de x asterisco. O sea, la condición es que se cumplan estas dos cosas para puntos cercanos a x asterisco. Lo que pase lejos de x asterisco no nos interesa en este contexto. Si se satisfacen estas condiciones, se utiliza una serie de Taylor para calcular f de x cerca de f de x asterisco. A ver, yo creo que conocen esta aproximación de la serie de Taylor para calcular f de x cerca de este punto, que es una aproximación de lo que sería el f de x. Nosotros, al no conocer f de el x de manera exacta, no sabemos cuánto es exactamente f evaluado en x, ¿no es cierto? Entonces la idea es que lo aproximamos usando esta fórmula. Esta fórmula se llama desarrollo en serie de Taylor de la función f de x en torno a x asterisco, ¿ya? Entonces nos dice lo siguiente, que f de x va a ser igual a f evaluado en x asterisco más la f' evaluado en x asterisco por x menos x asterisco más 1 partido por 2 factorial por f segunda evaluado en x asterisco por x menos x asterisco al cuadrado más etcétera, etcétera. O sea, sería 1 partido por 3 factorial por la tercera derivada evaluada en x asterisco más puntitos, puntitos, puntitos. Si nosotros truncamos esta serie en el término lineal, o sea, en el fondo la truncamos acá, o sea, ignoramos lo que pasa de aquí para acá, nos vamos a quedar con que f de x va a ser igual a f de x asterisco más la derivada de f evaluada en x asterisco por x menos x asterisco, ¿cierto? Y si nosotros pasamos este término a la izquierda, nos va a quedar que f de x menos f de x asterisco es aproximadamente la derivada de f evaluada en x asterisco por x menos x asterisco, ¿cierto? Que es el término que nos quedaría al lado de acá. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si aplicamos módulo a ambos lados, vamos a tener que el error absoluto al evaluar f en x asterisco, que sabemos ya que es lo mismo que el valor absoluto de f de x menos f de x asterisco, va a ser el valor absoluto de esta expresión que está acá, ¿cierto? El valor absoluto de un producto va a ser el valor absoluto de este por el valor absoluto de este otro, ¿cierto? ¿Sí? El valor absoluto de la derivada de f evaluado en x asterisco multiplicado por el valor absoluto de x menos x asterisco. Pero este que está acá, nosotros ya lo conocemos, es un viejo conocido que corresponde al error absoluto de x asterisco.
¿De acuerdo? Entonces, al concluir, podemos concluir que el error absoluto le valora una función en un argumento que no es exacto, o sea, porque acuérdense que cuando le ponemos el X asterisco es una aproximación, es proporcional a la primera derivada de la función en el punto donde se ha evaluado, en el X asterisco. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo para aterrizar esto. Ya. Por ejemplo, determinar el error al evaluar X asterisco 0.9, que esto es la aproximación de un cierto valor X, en f de X igual a la raíz cuarta de 2X. Si se conoce que el error absoluto de X asterisco es 0.1 y después redondear al quinto decimal. Entonces, lo primero que necesitamos es conocer, teniendo esta función, necesitamos conocer, sacar su derivada, ¿no es cierto? Entonces, claramente, f de x es igual a 2x elevado a un cuarto, ¿no es cierto? Por lo tanto, su derivada va a ser un cuarto por 2x elevado a un cuarto menos 1, sería menos 3 cuartos, ¿cierto? Por la derivada de lo de adentro, que es un 2. O sea que f' de x va a ser igual a, se simplifica este 2 con este 4, y nos queda un medio por 1 partido por 2x elevado al cubo, 3 cuartos, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y si ustedes se fijan, si nosotros pasamos, bueno, este un medio para adentro de la raíz, nos va a quedar, fíjense, que cuando nosotros tenemos acá 2 elevado a 1, ¿no es cierto? Si lo pasamos dentro de una raíz cuarta, para pasarlo adentro, tenemos que elevarlo a la cuarta. Entonces nos va a quedar 2 elevado a la cuarta por 2 que está elevado a 3, y ahí nos queda el 2 elevado a 7. ¿De acuerdo? Y lo otro lo dejamos tal cual. ¿De acuerdo? Y esto que está acá es f' de x, que corresponde a la que apareció ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿podría repetir lo del un medio que lo pasa a la raíz? Por supuesto. Muchas gracias. A ver, tenemos el 2, voy a hacer el pedacito que me imagino que usted me está preguntando, ¿ya? Tenemos eso, ¿cierto? Entonces, para pasar este 2 dentro de una raíz, en general, dentro de una raíz enésima, lo que tenemos que hacer es elevarlo al n. ¿Se fija? Este 2 que está elevado a 1, lo elevamos a 4. Y el resto sigue igual. Ah, ya. ¿Sí? ¿Se fija? Porque Sí, como es raíz cuarta, aquí hay que ponerlo a la cuarta. claro. ¿Cierto? Pasa el tiro dentro nomás. Yo puedo meter un número adentro si es que lo leo ¿Sí? con el mismo exponente. Por Ya, supuesto. Por ejemplo, imagínense que esto hubiese sido, estoy cambiando el ejercicio, pero para ver si se entendió. Si lo que hubiese estado afuera, por ejemplo, hubiese sido un 2 elevado a 5. ¿Cómo nos quedaría 2 elevado a cuánto nos quedaría? Estoy preguntándoles a ustedes para ver si se entendió. ¿Qué pongo ahí en el exponente? ¿Qué pongo acá? Sería 2 elevado a la 5 a la cuarta, ¿cierto? O sea, sería aquí, ¿qué me quedaría? 2 elevado a cuánto? 2 elevado a 5 y entre a la cuarta. O sea, elevar todo al, a 4. ¿Ya? ¿Y 5 por 4? 20. ¿Ah? 20. ¿Cierto? Ah, sí. ¿De acuerdo? Sí, porque sería 2 elevado a 5, como dijo Stephanie, parece. Ujú. A la cuarta, ya puse 5. Y 5 por 4, 20. ¿Ok? ya, profe. Muchas gracias. Ya, eso es. Ya, ok. Y ahí nos quedó la derivada. Voy a borrar lo que está acá. Entonces, primero tenemos la derivada, que aparece ahí. ¿Ya?
Teniendo la derivada, fíjense ustedes que lo que nosotros tenemos que hacer es calcular primero esto, ¿cierto? El valor absoluto de f evaluado en este x asterisco. Entonces, ¿qué hacemos con la derivada? La evaluamos en el x asterisco, que es 0.9. ¿Sí? Entonces, saquen la calculadora, necesito que lo hagan con calculadora, y quiero que tomen esta expresión y lo evalúen en el 0.9. Tienen 2 minutos, necesito... Ya, entonces, ahora vamos a ver lo mismo que hicimos recién, pero en funciones en varias variables, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando tenemos una función de la forma z igual a f de x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos el error absoluto al calcular cada una de estas variables, o sea, de x sub 1, el x sub 1 asterisco, que sería una aproximación para x sub 1, el x sub 2 asterisco, que es una aproximación para x sub 2, puntito, puntito, hasta el x sub n asterisco, que es una aproximación de x sub n. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los errores absolutos de cada x sub i asterisco. ¿Ya? Entonces el error de propagación va a estar acotado por esta forma que está acá. No lo podemos calcular de manera precisa, pero sí lo podemos acotar. O sea, el error de propagación, al calcular f en x sub 1 asterisco, x sub 2 asterisco y x sub n asterisco, va a ser menor o igual que la sumatoria de 1 a n de la derivada parcial de cada una de estas. A ver, les voy a como desarrollar esa sumatoria, abrir esa sumatoria. O sea, en el fondo, esto que está acá, voy a escribirlo acá abajo, va a ser menor o igual que la derivada parcial de f respecto de x sub 1 evaluado en x sub 1 asterisco, puntitos, 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 aquí está x sub n asterisco, multiplicado por el error de propagación del x sub 1 asterisco. Esa sería la primera, ¿cierto? Respecto a la variable 1. Después tenemos que derivar la función respecto de la otra variable, y ese resultado evaluarlo en x sub 1 asterisco, puntitos, 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 hasta que el x sub n asterisco, y eso multiplicarlo por el error del x sub 2 asterisco. ¿Se fijan? Y después puntitos, 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 hasta el último, que sería la derivada parcial de f respecto de la variable x sub n, respecto de la última variable, evaluado en x sub 1 asterisco hasta x sub n asterisco, multiplicado por el error de x sub n asterisco. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ya. Entonces, vamos a atacar un ejercicio. Esto es muy fácil. Ya. Entonces, por ejemplo, determinar el error absoluto al calcular el perímetro de un rectángulo si se conoce que la magnitud es x asterisco es igual a 5.3 e y asterisco es igual a 2.4 centímetros. Cada una aproxima el largo y el ancho respectivamente de dicho rectángulo con errores tales y tales. ¿Ya? Entonces nosotros primero tenemos que identificar cuál es la función que nosotros, a la cual le vamos a calcular el error absoluto cuando la evaluamos en este x asterisco y este y asterisco. Entonces en este caso, claramente la función, bueno, que aquí la llaman p, yo no sé para qué escribo si está escrito, p de x, y, corresponde a qué cosa, ¿a qué se está pidiendo? Al calcular el perímetro del rectángulo. Por lo tanto, ¿cuál es el perímetro de un rectángulo? Es la suma de los lados. Exacto. Entonces, si tenemos un rectángulo, dice que de lados x e y, ¿cierto? Entonces el perímetro va a ser x más x, o sea 2x, e y más y, o sea 2y, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestra función es la llamamos p de x, y, que representa p de perímetro, que sería 2x más 2y. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que sacar las derivadas parciales, ¿cierto? De acá tenemos que sacar la derivada de p respecto de x, de p a de x, sería 2, y de p a de y, que es 2, ¿cierto? No, nada que explicar. Entonces tomamos esta derivada parcial, y ojo que el resultado que nos dé acá
tenemos que evaluarlo en el punto, en el punto X asterisco y asterisco, ¿de acuerdo? Y esto también tiene que ser evaluado en X asterisco y asterisco. En nuestro caso particular, ¿cuánto es el X asterisco y cuánto es el Y asterisco? El X asterisco es 5.3 y el Y asterisco es 2.4. Entonces deberíamos evaluarlo en esos puntos, ¿cierto? Pero en el detalle está que acá en la expresión no aparece ni la X ni la Y, por lo tanto no tenemos nada que evaluar, por lo tanto esto sigue siendo 2. ¿Cierto? Porque nos dio que las derivadas parciales, pero si hubiese habido un X, habríamos tenido que hacer 2 por el valor del X asterisco, ¿cierto? Y acá también es 2, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser evaluado, ¿ok? Ya, entonces, por lo tanto, simplemente vamos a reemplazar, es tan fácil que como que, no sé, así como, sí, demasiado fácil. Y reemplazámoslo. Se supone que el error absoluto, al evaluar la función perímetro en X asterisco y asterisco, va a ser menor o igual que lo que nos dio acá, que es 2, multiplicado por el error absoluto de X asterisco, que está dado, más 2 por el error absoluto de Y asterisco, que también está dado. ¿Sí? Fácil, ¿no es cierto? ¿Cierto? ¿Ya? Y al hacer los cálculos nos da 0.06. ¿Qué significa eso? Que el error máximo de propagación del cálculo del perímetro con los datos anteriores es de 0.06. No vale 0.06, puede ser un número que podría ser 0.06, pero también podría ser un número menor, ¿de acuerdo? O sea, podemos acotar ese error por el 0.06. Lo que tenemos la certeza es que ese error nunca va a ser mayor que 0.06. ¿Ok? Ya. Y ahora les dejo tarea para la casa. No, lo van a hacer al tiro inmediatamente. Los voy a separar en grupos un ratito. Ya, reanudamos grabación. Entonces el resultado de la primera es 0.084681. ¿Ya? Y en la segunda, lo primero que tenemos que hacer es sacar la derivada parcial respecto de todas las variables que aparezcan en juego en nuestra función, ¿no es cierto? En este caso, como es f de x, y, sacamos la derivada parcial respecto de x y respecto de y. La derivada parcial respecto de x es la derivada de una raíz de algo. Acordémonos que la derivada, en general, la derivada de una raíz cuadrada de algo es 1 partido por 2 veces la raíz del algo por la derivada del algo, ¿no es cierto? Entonces va a ser 1 partido por 2 veces la raíz de x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por la derivada de lo de adentro respecto de x, que obviamente es 2x, ¿cierto? Entonces nos va a quedar x partido por, y los dos se van, la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿ok? Y la segunda, la misma cosa, 1 partido por 2 veces la raíz de x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por la derivada de lo de adentro, que es 2y, se va el 2 con el 2, y nos queda y partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y lo que hay que hacer ahora es evaluar esta expresión en x asterisco, que sería 4.05, y el 2.93. Reemplazamos la x por el 4.05, la y por el 2.93, y la x que está acá arriba por el 4.05. Y lo mismo con esta que está acá abajo. Reemplazamos la x por el 4.05 y el y por 2.93. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto les dio esto? No, díctenme, porfa. ¿La primera? Bueno, no me lo dicten, no me lo dicten. No me lo dicten porque ustedes lo calculan, estimado. Le da un valor, ¿de acuerdo? Y le va a dar otro valor acá. ¿Y qué hacen después con eso? Van a tener que el error absoluto al calcular f en este x asterisco, bueno, vamos a reemplazar los valores en el 4.05, el 2.93, va a ser un número que va a ser menor o igual que el número que di acá, que lo vamos a llamar A, pero ¿me entiende el cálculo que ustedes les dé? Y este le vamos a llamar B. Va a ser igual a A por el error absoluto de x asterisco, que es 0.05, más el valor que les dé acá, B, multiplicado por el error absoluto de el y asterisco, 0.07. ¿De acuerdo?
Y eso es todo. Y ahí sacan ese número. ¿Lo captó, estimado? Sí, sí, profe. Muchas gracias. Ya. Y eso sería. ¿Se acuerdan ustedes que cuando yo, la primera clase les di una pequeña introducción respecto de cuáles son las cosas que íbamos a tratar en este curso de métodos numéricos? Y un de las cosas que les dije yo, por ejemplo, que íbamos a resolver ecuaciones, como por ejemplo esta que está acá. Esto es una función, y yo le pido encontrar los ceros de esta función. Acuérdense que los ceros de una función son los valores tal que, al reemplazarlos acá, por ejemplo, si alfa fuese un cero de esta función, significa que elevado a alfa menos alfa nos da 0, ¿cierto? Y yo les expliqué que había, como esta función, que es una función que no es de tipo de una ecuación no lineal, que depende de una variable, entonces vamos a ver métodos para poder resolver esto que está acá. Pero antes que eso, vamos a ver algunos criterios para poder determinar cuando una función tiene una única raíz en un cierto intervalo, tiene más de una raíz, etc. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Entonces, capítulo unidad 2, dice lo siguiente, esto es un libro, por si acaso. El objetivo de este capítulo es estudiar algunos métodos numéricos para hallar raíces reales de una ecuación no lineal en una variable. Solo se estudiarán raíces complejas para ecuaciones polinomiales. Nosotros no nos vamos a meter con eso, no nos vamos a meter con las raíces complejas, ¿de acuerdo? Solamente lo que diga relación con raíces reales. Ya, la primera definición es que sea f una función definida de un conjunto D que es un subconjunto de los reales, en los reales, una función dada, un número, el volumen, alguien tiene el micrófono abierto, sospecho, lo voy a silenciar yo. Si alguien quiere hablar, abre su micrófono. ¿Ya, please? Ya, entonces, tenemos una función dada, vamos a llamar alfa un número D, vamos a decir que es raíz o cero de la función en este intervalo, si es que cumple con la condición que f evaluado en ese alfa nos da 0, que es lo que les explicaba recién. A eso vamos a llamar 0 de una función. En el fondo son las raíces de la función, los valores tales que f de ese alfa nos da 0. ¿Ya? Entonces, los métodos numéricos que vamos a estudiar para encontrar una raíz alfa de una ecuación generarán una cierta sucesión, x sub n, ¿de acuerdo? De números. Y la idea que esa sucesión x sub n, a medida que n tiende a infinito, va a tender a la raíz alfa que nosotros andamos buscando. O sea, vamos a darnos cuenta que no es cualquier sucesión de números la que tenemos que generar. Es una sucesión, primero, que sea convergente y que cumpla que el límite cuando n tiende a infinito del x sub n tienda a ese valor de alfa. O sea, no basta que sea convergente nomás, sino que converja a la raíz que nosotros andamos buscando. ¿Ya? Cualquiera de tales métodos numéricos permitirá calcular los términos de esta sucesión, ¿ya? Entonces, la idea es que tenemos que disponer de algún criterio para elegir primero la sucesión x sub n, ¿de acuerdo? Y primero para definir cuál es la sucesión x sub n, y segundo para decir en qué momento dejamos de generar valores, o sea, en el fondo. Nosotros vamos a tener una sucesión x sub n, que va a tener una cierta fórmula, ¿cierto? Que va a depender de n. Entonces nosotros, teniendo esta sucesión, vamos a empezar a generar un x sub 1, un x sub 2, y vamos a encontrar estos valores, el x sub 4, etcétera. Pero ¿en qué momento tenemos que definir cuáles son los criterios para que nosotros digamos, en el x sub 12 hay pared, y esta va a ser mi aproximación alfa asterisco? ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a ver son los criterios para decir, hasta acá llegamos, acá paramos y no seguimos trabajando más. Entonces, los criterios de aproximación son los siguientes. Bueno, las condiciones para la función es que sea continua, cercana al punto alfa en el cual estamos trabajando, que contenga la sucesión x sub n, y que cumpla que esta sucesión es tal que el límite cuando n tiene infinito de x sub n. ¿Ya? Entonces, ahora, para pegarnos un saltito, entonces, dado cualquier número epsilon, existe un n en los naturales que van del 0 hasta el tanto, tal que para todo n, esto que está acá en la definición, que a lo mejor ustedes no se acuerdan de cálculo 1, de qué significa que el límite cuando n tiende a infinito de f de x sub n sea igual a f de alfa igual a 0. La traducción de esto es que, dado cualquier número positivo epsilon, siempre va a existir un n en los naturales, o sea, del 0 a 1, considerando el 0 también como un número natural, tal que para todo n mayor que este n, vamos a tener que el valor absoluto de esta
f evaluado en x sub n es un número menor que epsilon. Por lo tanto, nosotros vamos a decir, vamos a llamar que este epsilon es una tolerancia, y que la vamos a denotar por la palabra tol. Bueno, en este libro la denotan por tol. En otro punto que vamos a ver después, vamos a hablar de tolerancia nomás, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a escoger como aproximación de la raíz alfa al término x sub n, donde n es el menor entero que cumple esta gracia que está acá. A ver, ¿qué es lo importante de esto? Es que el primer criterio para dejar de trabajar, o sea, decir ya hasta aquí llegamos, y me quedo con este alfa asterisco, que es la aproximación, este es el primer criterio, ¿de acuerdo? O sea, si en el fondo, cuando uno empieza a calcular el x1, el x2, va probando. Supongamos que vamos en el x10. Si f evaluado en ese x10 me da un número en valor absoluto que es menor que el epsilon, ojo que el epsilon tiene que ser un valor dado, ¿ya? Es menor que epsilon. Supongamos que nosotros encontramos este valor, calculamos f en ese valor, después vamos a dar un ejemplo, porque estoy hablando en general, y nos da un número que es menor que epsilon. Supongan que epsilon nosotros es 0.01, y nos da un número que es menor que 0.01. Entonces, este x sub 10 es el alfa asterisco que nosotros andamos buscando, esa es la aproximación buscada. Si por el contrario sucede que la función evaluada en ese valor x sub 10 es un número que es más grande que este, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. Sacamos el x sub 11, el x sub 12, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, lo que uno hace va sacando distintos valores de la sucesión y va probando, al evaluarlos en la función, si ese número en valor absoluto es menor que epsilon o no. Si es menor que epsilon, ahí nos quedamos, y esa es la respuesta. Si no, tenemos que seguir calculando los restantes valores. ¿Ok? Ese es el primer criterio. Que valor absoluto de f evaluado en x sub n es menor que epsilon. El segundo criterio. Este que está acá. Que la distancia o la diferencia, por ejemplo, en el ejemplo que vimos recién, si nosotros quisiéramos que fuese, por ejemplo, o sea, no quisiéramos, porque en realidad uno no elige, sino que uno va calculando nomás. Entonces nosotros estábamos calculando x sub 1, x sub 2, x sub 3, puntitos, y recién llegamos al x10. Y resulta que, usando este otro criterio, para que nosotros podamos decir que este es el alfa asterisco que nos sirve, tendría que pasar que el x sub 10, el número que nos dio acá, menos el anterior, el x sub 9, tiene que ser un número menor que epsilon. O sea, calculamos el x sub 10, le restamos el anterior, el número anterior, el x sub 9, el que calculamos antes. Si un número menor que epsilon, este es el candidato a ser alfa asterisco. Si no, seguimos con el x sub 11. Tomamos el x sub 11, le restamos el x sub 10, si nos da en valor absoluto menor que epsilon, entonces este es el alfa asterisco, y así, ¿de acuerdo? Y si no es así, seguimos trabajando, ¿ok? Ese es el segundo criterio. Y el tercer criterio es parecido a este, con la única diferencia, es que lo dividimos por el x sub n, o sea, en el fondo, sí, para ver si es el x sub 10, tomamos el valor que nos dio, lo dividimos por el x sub 9, y lo dividimos todo esto por el valor absoluto del x sub 10. Si este número es menor que epsilon, entonces este es nuestro candidato, el elegido, digamos, hacer la aproximación, ¿ya? Entonces, al final tenemos tres distintos criterios para poder decir en qué momento paramos las iteraciones, ¿ok? Ya. Un ejemplo. Por ejemplo, a ver, no, este ejemplo es fome. No, ya lo conozco, no es un ejemplo que aporte. Este me gusta más, este me gusta más. Este ejemplo. Supongamos que estamos interesados en encontrar todas las raíces de esta ecuación. La ecuación 3x² menos e elevado a x igual a 0. A ver, ¿se acuerdan que yo en la primera clase les pedí a ustedes que ustedes buscaran el graficador que les resulte más sencillo? Entonces, con ese graficador que ustedes tienen, porque yo no les voy a pedir que ustedes me grafiquen así como en cálculo 1, no les voy a pedir que me hagan, a ver, en cálculo 1 ustedes ¿qué hacían? Hacían esto.
¿cierto? Para graficar o hacer un esbozo de la gráfica, tomaban la función, sacaban la primera derivada, sacaban la segunda derivada, y empezaban a trabajar, veían máximos o mínimos, puntos de inflexión, concavidades. Yo eso no se los voy a pedir en este curso, porque este curso está pensado para que se haga con computador o con calculadora, y por lo tanto lo que ustedes deben hacer es tomar ese graficador que ustedes tienen en el computador, grafican esta función. La gráfica que les va a dar es esta figura que aparece acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es una manera para que ustedes puedan visualizar, por ejemplo, en cuáles, dónde está. No van a visualizar claramente de manera precisa cuáles son los puntos cuáles son los alfas, tales que 3 alfa cuadrado menos e elevado a alfa les da 0. Si ustedes se fijan, pero sí pueden visualizar que hay un alfa sub 1 aquí, hay un alfa sub 2 acá, y hay un alfa sub 3 acá. O sea, que esta función tiene exactamente 3 raíces, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, la idea es que nosotros visualicemos un intervalo al cual pertenecen las raíces. Por ejemplo, nosotros siempre vamos a estar buscando una sola, ¿ya? Entonces, por ejemplo, gráficamente uno puede definir un intervalo. Por ejemplo, el alfa sub 3, así mirando nomás, bueno, está entre 3 puntos, y la idea es obviamente es elegir un intervalo lo más cercano posible al punto. Entonces, de 3.5 hasta 4. Eso podríamos afirmar con esta gráfica, que tenemos un escalar que pertenece acá. Pero lo que yo estoy diciendo ahora es como quien dice, ah, claro, sí, profe, sí, estoy de acuerdo. Sí, si usted lo dice, claro, pero son palabras nomás, y las palabras se las lleva el viento. Así dicen, las palabras se las lleva el viento. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos garantizar, por ejemplo, que efectivamente tenemos una raíz en este intervalo? Pregunta para ustedes. ¿Cómo podemos demostrar que dada esta función, nosotros tenemos una raíz, o sea, un valor donde la función se hace 0, que está entre 3.5 y 4? Yo pongo en pausa para que ustedes piensen. Ya, entonces uno de ustedes nos decía la idea para poder probar que efectivamente hay un alfa, en este caso un alfa sub 3, que está en este intervalo, tal que esta f de x, evaluada en ese alfa nos da 0. Y una idea es calcular el límite cuando x tiende a 4 de esta expresión. Pero al calcular ese límite nos dio aproximadamente menos 6.6. Profe, ¿y si X tiende a 3.7 le puse ahora? 3.5, hagámoslo. ¿Cuánto le dio? Lo evalúa a 3.7. No, Y ¿por le qué dio, me dio 3.7? ¿Por qué no le puso 3.5? porque los intervalos como 3.5 a 4, entonces como un número entre esos dos. ¿Me entiendes? Por eso no elegí el 3.5. Ya, calculó el límite cuando x tiende a 3.7 de f de x, ¿y cuánto le dio? 0,6. 0,6. Ya ese es como más decente, ¿cierto? Profe, el 3,5 dio 3,6, 3, 4, 5, 4. Ya 3,6, ya lo estamos aproximando. Ya. ¿Y con esto qué? Sí, ¿y con esto qué? La música, estimado. Oye, disculpe, profe, que mi hermana está poniendo música abajo, que está haciendo deporte. Pensé que era usted el que estaba rockero. No, yo no soy, disculpe. Como tanta música. Bueno, sí, no, tranquilo, si es el ambiente no hay nada que hacer con eso, o sea, ahí está. Ya, el detalle, estimados, es que aquí estamos calculando límite. A ver, este que hubiese dado, menos 6.6, tiene sentido, porque fíjense que al 4 aquí la función se va para abajo, y fíjense que aparece una exponencial en el baile. Ustedes saben que cuando aparecen las exponenciales en el baile, estas
se disparan, ¿de acuerdo? Tienen números grandes, o sea, elevado a 4, ¿cuánto es elevado a 4? Un número grande. No sé si me captan. Entonces, que se produzcan estas cosas no es nada extraño, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el detalle? Que no nos sirve mucho la noción de límite, porque nos dice, mira, el 3.7 tiende a 0.6, pero resulta que cuando hay exponenciales dentro de las funciones, si nos alejamos aunque sea un pelito, o sea, de 3.8, de 0.6 podría pasar a menos 7,2, estoy inventando. ¿Me entienden? O sea, antes del 4, fíjense que hay algunos valores, tales que la función, como esta es una función continua, nos dan números por acá arriba. Pero pasado después empiezan a dar números negativos. ¿Se fijan? Entonces, claro, esto es como que serviría como para el análisis nomás, pero una cosa concreta, como que no nos sirve mucho, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer lo siguiente. Para demostrar, esto es como teórico, pero, a ver, para demostrar que existe una raíz alfa, le voy a llamar alfa, aunque nosotros ya vimos que teníamos en este caso particular de este ejercicio 3. Para probar, en general, esto viene después pero se los voy a explicar yo acá. Para probar que alfa pertenece a un intervalo A, B, o sea que existe alfa que pertenece a un cierto intervalo, tal que f evaluado en alfa nos da 0, lo que tenemos que hacer es calcular la función evaluada en el extremo inferior, calcular la función evaluada en el extremo superior y ver que este producto es negativo. ¿Por qué pasa esto? Porque, miren acá, si ustedes tienen, por ejemplo, mostrándoles en el dibujo, aquí hay un alfa, no sabemos cuánto vale, pero sabemos que ahí hay un alfa. Si ustedes toman un valor, por ejemplo, el A que nosotros tomamos es este, y el B que nosotros tomamos es el 4, ¿no es cierto? F de A nos va a dar un número, que al multiplicarlo con F de B, fíjense que F de A, dado que tenga una función continua, es un número positivo, ¿cierto? No importa cuánto sea, es positivo. Pero ¿cuánto es F de B? Fíjense. Nos va a dar un número por acá abajo, negativo. Por lo tanto, al multiplicar la imagen de F en A por F de B, nos va a dar un número que es menor que 0. ¿Qué tenemos la seguridad? Que si estamos acá haciendo un zoom entre A y B, la función de alguna manera tiene... que me quedó feo eso, perdón. La función de alguna manera va a tener que bajar. Porque si este producto es negativo, significa que uno de estos dos números es negativo, ¿cierto? Por lo tanto, en algún momento la función tiene que hacer eso. Pasar de los positivos a los negativos, o al revés, de los negativos a los positivos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, es esto lo que hay que hacer. Si f de A por f de B nos da un número menor que 0, eso es garantía de que existe por lo menos una raíz alfa tal que se cumple esto que está acá. ¿Está claro esta primera parte? Entonces, en el caso particular de este ejercicio, yo quiero que me digan cuánto es f evaluado en 3.5, que parece que me lo habían dicho, y f en 4, f evaluado en 4 era más o menos menos 6.6, y f evaluado en 3.5 dio, uno de ustedes me lo dijo, se me olvidó. ¿Cuánto era f evaluado en 3.5? 0,6, profe. Y 3,6. 3,6 aproximadamente. 3,6 evaluado en 3.5. Perfecto, gracias. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que 3.6 multiplicado por el menos 6.6 nos da un número, no importa lo que sea, que es menor que 0. Por lo tanto, podemos decir que, check, existe una raíz en este intervalo tal que pasa esto. ¿Dónde nos encontramos con problemas? Claro, ya, perfecto, hay una raíz. Pero miren acá, es pregunta esta que voy a hacer. ¿Qué pasa, por ejemplo? A ver. Pucha, no quería borrar, y borré. Espérense, ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esto?
Esto no, esta es una línea y yo tenía que hacer algo curvo. Claro. Bueno, aquí es súper chueco, todo chueco, pero no importa. Esto que está acá, ¿cumple con esto también o no? Que f de A por f de B me da menor que 0. En esta gráfica, en la azul, olvidémonos de esta función. ¿Habría que acotarlo más o no? Claro, no, pero claro, usted Creo me... que sí daríamos, pero simplemente habría muchas alfas, por así decirlo. Exacto, los dos tienen razón. Claro, primero, ahí tendríamos una, ahí tendríamos otra, y tendríamos 3. Oh my God, nosotros... ¿Es contradictorio con esto? No, no es contradictorio, porque aquí dice que existe. Por lo tanto, cuando hablamos de que existe, podría existir una, existir 2, 3, 4, 1000. Imagínense esas funciones que son así como las funciones que son señales, no sé. Entonces, ¿existe? Existe, pero aquí existe más de una. Entonces, ¿cómo nosotros podemos garantizar que hay solo una? Porque queremos la existencia, la unicidad, existencia y unicidad. ¿Saben cómo? De la siguiente manera. De la siguiente manera. Basta con que nosotros probemos que en este intervalo la función es creciente o decreciente. Una de las dos, por supuesto, porque se fijan, cuando pasaba eso, la función era creciente o decreciente, era un pedazo que era creciente. O sea, que probemos que en este intervalo la función es creciente o la función es decreciente. Porque si la función es decreciente, se puede producir solo esta situación. Y si la función es creciente, se produciría solo la situación de aquí para allá, por ejemplo. ¿Me siguen? ¿O no? ¿Ya? Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, en este caso particular de esta función, o una función cualquiera, ¿cómo uno prueba que una función en un cierto intervalo es creciente? Estoy como escarbando, digamos, en sus mentes, materia de cálculo 1, de hace 1000 años atrás. Sacando la primera derivada. Ujú. Exactamente, perfecto. Sacando la primera derivada y f' y evaluándola en un x que esté entre a y b, ¿cierto? Y probando que f' de x es, si queremos que sea creciente, es mayor que 0, ¿cierto? ¿Eso quiso decir usted? Sí, profesora. Y si f segunda de x es menor que 0, la función es decreciente. Esto es importante, ¿ah? ¿Ya? Entonces, nuestro ejercicio, en nuestro caso particular, ¿qué tendríamos que hacer? Sacar la primera derivada. Tomemos esta función. Voy a rayar acá porque aquí como que está quedando todo, que ya dejé de correr el apunte. Entonces, tomamos la primera derivada de f' de x. Acuérdense que nuestra f de x es 3x cuadrado menos e elevado a x. F' de x es 6x menos e elevado a x. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sabemos? Si tomamos un x que está entre 3.5 y e elevado a x, no, lo vamos a tomar estricto, entre 3.5, y 4. Y 4. ¿Cómo podemos probar? O sea, les voy a pedir ahora a ustedes que me prueben que esta expresión en este intervalo es positiva o negativa, porque no sabemos cómo es. Tienen 5 minutos. 7, 8, 9. ¿Cómo se llama usted, estimada? Estefanía Iturriaga. ¿Sonia? Estefanía, perdón. Estefanía. Ujú. ¿Pero dijo Sonia o no? ¿Estoy loca? No, Estefanía, profe. Ah, ya. Estefanía, ¿cuántos números hay entre 3.5 y 4? ¿Cuántos números reales hay ahí? Hay muchos. ¿Cuántos muchos?
Infinitos, profe. ¿Cierto? ¿Cierto, Francisca? Entonces, cuando usted me dice que evalúan todos los números, no pueden todos los Me números, refería al primer decimal nomás. después de un dígito en un dígito. O sea, evalúa en 3.6, en 3.7, en 3.8, en 3.9. Eso hizo, ¿cierto? Sí, profe. Ya. O sea, al final, frente a la aflicción, uno hace cosas, digamos, está bien. O sea, es mejor hacer cosas que no hacer nada, quedarse esperando que la profe resuelva todo. Pero miren esto que voy a dibujar yo acá. Miren. ¿Podría ser una función así? Sí. Y si ustedes evalúan en algunos puntitos por ahí, pueden sacar conclusiones, pero así impresionantes, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, podrían evaluar por acá, y alguien dice, uy, si esta fuera estoy inventando una tontera, pero si esta fuera la gráfica del crecimiento, de la función COVID, digamos, del crecimiento COVID, estamos llegando a cero, ya aquí se va a terminar, aquí ya no va a haber más COVID. Estoy inventando una tontera, ¿me entienden? Pero alguien podría evaluar justo acá y le da cero, o alguien podría evaluar por acá y le da un punto por ahí arriba, ¿me entienden? Entonces, claro, eso podría servir de alguna manera como para tener una idea intuitiva respecto de lo que podría estar pasando, ¿no es cierto? Y nosotros no podemos evaluar en todos los puntos que están aquí entre medio. Entonces, así como en estricto rigor nos serviría eso, ¿no es cierto? ¿Qué serviría? Miren, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que X está entre 3.5 y 4. ¿Qué pasaría si nosotros tratásemos de formar esa expresión? Multiplicaríamos por 6. ¿Cuánto es 6 por 3.5? Ayúdenme con los números, por favor, chicos. 6 por 3.5 nos da 17,5. 21, me dio, ¿no? A mí me dio 21. A mí igual me da 21. Ya, 6 por 4, 24, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué podemos decir? Que el 6x está entre 21 y 24. ¿Qué pasa con el y elevado a x? O sea, primera cosa. Segunda cosa, seguimos sabiendo, lo único que sabemos nosotros respecto al x que estamos tomando, que está entre 3.5 y 4. Si hacemos e elevado a esto, e elevado a 3.5, e elevado a x menor que e elevado a 4, ¿cierto? Y si multiplicamos además por menos 1, nos queda que menos e elevado a 3.5 mayor que menos e elevado a x y mayor que menos e elevado a 4, ¿cierto? Voy a borrar algunas partes para despejar un poco. Ya, sabemos esas dos cosas. Voy a borrar acá también. Sabemos esas dos cosas. Borré la derivada, no la quería borrar la otra. Ya. Y nuestra f' de x que estamos estudiando si es positiva o negativa era 6x menos e elevado a x. Entonces en el fondo, ¿qué tenemos? Que 21 es menor que 6x menor que 24 y tenemos que menos e elevado a 4 es menor que menos e elevado a x y es menor que menos e elevado a 3.5. ¿Qué pasa si nosotros sumamos hacia abajo? ¿Profe? ¿Qué? No. Que estaba viendo que el signo estaba para el otro lado, pero lo puso diferente, en un orden. Sí, exacto, lo escribí convenientemente, por supuesto. ¿Cuánto da este número? Sáquenme este número y saquen este otro número. Mire, está sonando mi lavadora. Estoy lavando mientras hago clase. ¿Escuchan o no? Está sonando. Esto es tan chistoso, estas clases, nos vamos a acordar mucho tiempo de estas clases. ¿Sí? Ya, necesito que me saquen este valor y este valor. Uno está haciendo clase y lavando ropa. ¿Dónde se ha visto eso?
y cocinando. Ah, si hubiese sido en la mañana. ¿Cuánto da 21 menos e elevado a 4? Profe, se da 33 menos, perdón, 33,59. ¿Positivo o negativo? Negativo, perdón. 33, 59. ¿no es más grande el número? A ver, a ver. Coma 6, pues, coma 6, redondeando. Ya, pero 33 es que me Sí, da más grande. A ver, déjenme sacarlo elevado a 4. Ah, tiene razón. 33,59. 33,6, sí, pero ahí lo dejamos. Menos 33,59. Y este otro número, 24 menos e elevado a 3.5, ¿cuánto da? Me dio menos 9,11. Menos 9,11, exacto. Menos 9.11. Y fíjense que lo que acabamos de formar es efectivamente f' de x. Entonces, ¿qué acabamos de probar? Que si x está entre 3.5 y 4, la derivada es negativa, ¿cierto? Sí, porque si está entre el menos 33 y el menos 9, es negativa. ¿Qué significa esto? Que la función en ese intervalo es creciente o decreciente. Decreciente. Decreciente, ¿no es cierto? Va para abajo, por eso la borré. Decreciente. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de esto? Como la función es decreciente, como f es decreciente en el intervalo 3.54, implica que el alfa es único. O sea, existe un único alfa. Voy a borrar todo esto porque me quedo así como... Significa que existe un único alfa tal que en ese intervalo, o sea, implica que existe un único alfa en el intervalo del 3.5 al 4, tal que f evaluado en alfa nos da 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en resumen de esto que acabamos de ver, para probar que en un intervalo específico de una función cualquiera existe una raíz, basta con que ustedes saquen f de un extremo, lo multipliquen por f del extremo, bueno, f del extremo inferior por f del extremo superior, lo multipliquen y se den cuenta que les da un número negativo. Si les da un número negativo, significa que existe por lo menos una raíz adentro. Si además de eso ustedes prueban, haciendo lo que hicimos, como el ejemplo que hicimos acá, si ustedes prueban que la función en ese intervalo es creciente o decreciente, entonces automáticamente tienen la unicidad. O sea, existe una única raíz alfa en ese intervalo, tal que, bueno, cuando decimos existe una única raíz en ese intervalo. Porque decir raíz significa que f de alfa es 0. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ya, muy bien. Aquí habla bla, 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 bla. Ya. Y esto, método de disección, que es un método donde vamos a comenzar a ver, fíjense que dice la FDA por FDB, etcétera, que vamos a comenzar a ver la próxima semana. ¿Ya? Esto corresponde, lo que teníamos que ver esta semana es todo lo que acabamos de ver. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿dónde quedó el video guardado de la clase? En RECO. En Reco, ya.